Es un placer poder compartir con ustedes de lo poco que Dios nos ha permitido conocer para este trabajo evangelístico. Desde mi primera vez que empecé mi trabajo ministerial hace más de 26 años en la iglesia, fue mi primer trabajo, el área evangelística. Y gracias a Dios y a nuestras autoridades, Supervisor Nacional, por la oportunidad que nos da, vamos primeramente a ver unos textos bíblicos. Vamos a estar yendo a Hechos capítulo 1, verso 8. Creo que la mayoría está familiarizada con los versículos que vamos a estar compartiendo. Y luego vamos a estar viendo Lucas capítulo 5, verso 1 al verso 11. Dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas recibiréis virtud. ¿De quién? Una de las cosas que nunca debemos de ignorar cuando vamos a hacer evangelismo es esto, la virtud del Espíritu Santo sobre nosotros. Porque sin importar cuán inteligentes seamos, sin importar cuán capaces seamos, si no hay virtud del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a obtener los resultados que estamos necesitando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y aunque no estuviéramos de acuerdo, es así. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar a nosotros unción, poder y autoridad. Y para evangelismo y para todo lo que hagamos en la iglesia, necesitamos poder, la unción y la autoridad. ¿Por qué necesitamos esto? Sin la unción de Dios, es imposible que llevemos la palabra para que haya convicción en los corazones de aquellas almas que están en el pecado. Necesitamos el poder y la autoridad para enfrentar todos los ataques que el enemigo nos va a lanzar, porque el diablo no conoce nuestros pensamientos ni nuestras intenciones, pero escucha lo que estamos haciendo para ganar las almas. Todo lo que planeamos aquí nosotros, el enemigo lleva la noticia a todas sus fuentes de maldad y usted debe de estar seguro y convencido que todo lo que usted hace como líder, como miembro, como pastor, como ministro, el enemigo siempre va a enviar a alguien delante de usted para servirle de tropiezo en su programa. No sé si alguna vez le ha pasado que usted se esfuerza, ora, ayuna y hace todo lo que puede hacer por un programa. Usted siente que ya está todo perfecto y a la hora llegada siempre pasa algo inesperado. ¿Por qué cree usted que sucede eso? A veces es porque tal vez me equivoqué, porque nos equivocamos, cometemos errores. Yo puedo creer que algo lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal, pero la mayoría del tiempo es porque recibimos ataques del enemigo para estorbar en los buenos negocios del Señor, y el evangelismo es uno de los más importantes de negocios en la iglesia de Dios. Sin el evangelismo no vamos a tener crecimiento. Sin el evangelismo no va a haber nuevos miembros. Y si no hay nuevos miembros, tampoco va a crecer todo lo demás que necesitamos que crezca. Entonces empezamos a partir de ahí, de cómo nosotros, y ojalá me comprendan bien lo que voy a decir ahora, hermanos. Ojalá nosotros estemos muy interesados en volvernos profesionales de cómo comunicar las buenas nuevas de salvación. Y es cuando hablamos en términos profesional, no estoy hablando en términos secular, sino en lo espiritual. Quizás alguien estará pensando en este momento, pero yo ni estudio tengo. El hermano viene pidiendo mucho. Hermano, lo que necesitamos para comunicar el evangelio del Señor Jesucristo es tener la virtud del Espíritu Santo con nosotros. Dice el texto, si seguimos leyendo: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, sobre la iglesia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria
y hasta lo último de la tierra. Si usted ve el coma y cada conjunción y separa una cosa de la otra, y esto significa que vamos a ir a este lugar, al otro y al otro, pero ¿a dónde nos manda a comenzar? En la casa. Yo no sé con quién, y creo que comentaba con el hermano Andrés, si no me equivoco, sobre la necesidad que existe grande en que antes de ir a buscar las almas exista un avivamiento poderoso en nosotros. Necesitamos un avivamiento de tal magnitud que a nosotros nos provoque el deseo ardiente de ir con urgencia a presentar el Evangelio de Cristo a las almas que se están perdiendo. Pero se trata, hermanos, de que no solamente uno, no solo yo, no solo el supervisor, no solo los supervisores de distrito, no solo los pastores, todos como la iglesia de Dios necesitamos estar involucrados en este hermoso trabajo. Cuando nosotros nos llenemos de esa pasión ardiente en nuestros corazones por las almas, vamos a ver nuestras iglesias locales rebosando de almas sedientas. Vamos a ver los servicios de la AMIP poderosos. Vamos a ver las escuelas dominicales mejor de lo que estamos ahora. Vamos a ver servicios de la banda de líderes victoriosos con jóvenes llenos de convicción, de unción, de poder y de autoridad y con deseo ardiente y ferviente de decirle a otros jóvenes que existe un Dios real que sana, que salva, que liberta y que cambia el lamento en baile de todo ser humano sin importar el estrato social que tenga, porque el evangelio no es para pobres nada más, es para ricos, para pobres, para todo ser humano que existe sobre este planeta, y es nuestra responsabilidad. ¿A quién fue dada la gran comisión, hermanos? ¿A quién fue dada la gran comisión? A la iglesia. ¿Y quién fue la primera persona en la iglesia que nos dio el ejemplo de cómo ir y ganar almas? ¿Quién es esa persona? ¿Alguien me ayuda? Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo por excelencia en todas las cosas. Cuando el Señor empezó su ministerio terrenal, ¿a quiénes tenía en su alrededor? ¿Cuántos miembros habían de la iglesia cuando Él inició su ministerio? Cuando Él bajó a las aguas del Jordán y fue bautizado por Juan, y Juan declaró: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". ¿Cuántos miembros de la iglesia habían a su alrededor? Empezó solo. Amado pastor, yo quiero motivarle a usted de que usted no se deje amedrentar por malos pensamientos que le digan que usted ahí no está haciendo nada, que usted ahí está solo, que usted está... No, usted tiene que tener el ejemplo vivo de Cristo. Él empezó solo. Después llamó a unos cuantos. Ahora andaban 2 o 3 con él. Y de estos 2 o 3 eran discípulos de Juan. Y le pregunta, le dice: Juan dice que si eres tú o el que vamos a esperar o viene otro. Y el Señor le dice: vayan y díganle que los ciegos reciben la vista, que los sordos oyen, que los mudos hablan y hasta que se levantan los muertos de la tumba. Este mensaje llegó a Juan y él se dio cuenta que la declaración: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", era muy certera. Estos discípulos que andaban con Juan ahora estaban con Jesús, pero él siguió llamando. Y después, ¿cuánto tenía con él cuando subió al monte Cur-Atín en la provincia de Galilea? 12, a quienes él llamó, entrenó, capacitó y luego los envió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que tener muy presente? Que cuando usted, amado pastor, usted líder que hace nombramiento en su iglesia local, hace un nombramiento, usted también tiene que saber que es su responsabilidad capacitar y entrenar a aquellos que llamó a servir. Luego tenemos ahora, después que no había iglesia, ahora tenemos una. ¿Con cuántos? Con 12. Amén. Usted dice: bueno, pero a mí me mandaron solo, aquí no tengo a nadie. Bueno, tenemos el ejemplo de Jesús. Gane uno,
después ya van a andar 2 con usted, después van a andar 3. Y eso es lindo, es eso hermoso, cuando usted empieza desde cero y usted ve el respaldo de Dios en su ministerio. Pero no esperemos, hermanos, a que Dios va a respaldar ese ministerio cuando nos sentamos solamente a ver los que triunfan caminar. Yo también tengo que meterme ahí en esa fila. Yo empecé a trabajar, empecé a ayudar, empecé a orar y vea qué cosas. A veces es necesario ser muy valiente. Entonces, amados pastores, seguimos el ejemplo por excelencia que es Cristo. Después que tiene 12, la Escritura dice, ¿cuántos vemos después? Voy corriendo, hermano, no les doy detalles porque no hay tiempo, voy corriendo. No, dice que después que tenía 12, dice, encontramos a otros 70. Jesús con los 12 los entrenó, los capacitó, pero les da comisión, le dice, id por todo el mundo. La otra versión del 1909 dice, id y doctrinad a los gentiles. La versión del 60 dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio, y ya usted conoce el resto del texto. Pero ahora dice, ahora encontramos otros 70, aparte de los 12, otros 70. ¿Cuántos son? 70 más 12. 82. Pero después dice que en el aposento alto, con el derramamiento del Espíritu Santo, en la predicación de Pedro, llega convicción a muchos corazones. ¿Y cuántos se arrepienten? Como 3,000. No es un número exacto, hermanos. Pues tenemos que aprender a analizar bien las Escrituras. No es un número exacto. La Biblia no da número exacto. Dice como 3,000. Pudieron haber sido más de 3,000, pudieron haber sido menos de 3,000, pero da un aproximado, como más de 3,000. En todo ese bullicio que había, en todo eso tremendo que había, no se podía haber hecho una estadística exacta de lo que estaba aconteciendo y de cuántas personas. Pero dice, habían como 3,000 que fueron compungidos de corazón por un solo sermón, el de Pedro. Ahora yo pregunto, el Espíritu Santo que recientemente en ese momento había descendido sobre la iglesia y el Espíritu Santo que estaba con Pedro en ese sermón, ¿no es el mismo que tenemos hoy? Voy a hacer la pregunta una vez más, hermano, porque quiero que le quede en su mente y en su corazón. El mismo Espíritu Santo que con un solo sermón de Pedro se convirtieron como 3,000 y fueron añadidos a la iglesia, ¿acaso no es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy? ¿Acaso ha menguado el poder del Espíritu Santo? ¿Acaso la unción que les dio en el aposento alto no es la misma que nos da hoy? Y entonces algo tiene que estar sucediendo. La iglesia tiene que despertar, hermanos. Estamos en los últimos días y necesitamos tener un despertar, un avivamiento poderoso que tiene que empezar en nosotros y contagiar nosotros al resto del pueblo. Tiene que empezar en nosotros, hermanos. Tiene que empezar en nosotros. El texto, uno de los textos que leía el hermano Valverde decía que la caridad, el amor es el vínculo de la perfección. ¿Se acuerdan? Pero amor en este caso significa, proyectándolo de esta manera, en dos cosas importantes. Primero, el primer amor en mi corazón. Examinemos un momentito, hermanos. Examinemos un momentito nuestro corazón. Hago la pregunta, no diga amén, no diga sí, no diga nada, solo yo voy a hacer la pregunta y en su corazón respóndase usted mismo. La pregunta es, ¿está vivo el primer amor en su corazón aún? ¿Usted ve un creyente nuevo que viene aquí, que está en el primer amor? ¿Sí o no, pastores? Él quiere cantar todos los días especiales. Él quiere recoger ofrendas sin que se lo digan. Él está de primero ahí en el servicio. ¿Sí o no? Y quizás a usted le pasó cuando está en ese primer amor. Pero ¿qué pasa cuando después ya no quiere venir al culto? Cuando más bien le incomodan que le tomen en cuenta. Cuando más bien dice, no, yo, que ese hermanito que está ahí presidiendo hoy no me gusta y el que va a predicar menos. El amor hacia uno mismo. No digamos el amor al prójimo, dice el Señor en su palabra, que el que dice amar a Dios pero no ama a su prójimo, y la mentira es pecado o no es pecado. ¿Está entendiendo usted, hermano, lo que Dios nos está queriendo compartir hoy? Entonces necesitamos empezar por nosotros.
El avivamiento tiene que empezar por nosotros, para que nosotros llevemos ese avivamiento allá afuera. Los otros versículos que vamos a leer, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, fue un acontecimiento maravilloso, un milagro precioso. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpeaban sobre él para oír ¿qué cosa, hermanos? ¿Para qué corría la gente? Para oír la palabra. ¿Qué tenemos que llevar nosotros? No intentemos llevar nuestra sabiduría. No intentemos llevar las cosas que yo creo. No, llevemos la palabra de Dios. Que eso es lo que la gente está necesitando y esperando. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. No habían pescado nada. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentóse. Enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar, porque estaban cerca de la orilla. Y le dijo, lleva el barco allá en alta mar y echad vuestras redes a pescar. Levanten la manito, por favor, todos los que han leído estos versículos bíblicos y conocen esa historia milagrosa. Todos, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando el Señor le dice esto? Hubo duda en él. ¿Por qué? ¿Tenía razón o no tenía razón de tener cierta duda? Sí la tenía. ¿Por qué? Pasaron toda la noche. ¿Va, hermano Medina? ¿A usted le gusta pescar, hermano? ¿Ha ido a pescar alguna vez? ¿Y cómo se siente cuando tira la cuerda y no saca ni sardinas? ¿Verdad? Es frustrante. A mí me encanta ir a pescar. Pero qué rico es, qué hermoso, qué emocionante cuando usted tira la cuerda y siente que algo pesado está ahí. Un pececito de 3, de 4, de 5 kilos, imagínense. Ellos están cansados, desvelados, desanimados, tristes, emproblemados porque el gobierno de Roma les está exigiendo un pago de impuesto. Y ellos tenían la fe de que con una buena pesca podían vender el producto, pagarle a Roma sus impuestos para poder continuar, porque si no tendrían problemas, hasta podían ir a la cárcel. Entonces ellos tenían afán por pescar y resulta que no le llega pero ni una sardina. ¿Cómo se podían sentir? Como cuando usted está necesitado salir de un problema y está esperando que le llegue el aguinaldo hoy y no le llegó. Y usted hace planes y hace esto y hace de lo otro y por una razón se le frustró y no le llegó. Solo por que pueda sentir un poquito de aquellos que pudieron haber sentido ellos. Y ahora viene Jesús, después del cansancio, la frustración, la preocupación y todo lo que tienen, viene Jesús y tranquilamente les dice, muchachos, lleven el barco allá y tiren las redes. Yo me imagino que se quedaban viendo, quedaban pensando, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver la actitud de Pedro. El verso 5, y respondiendo Simón, Pedro le dijo, maestro. Pero yo me imagino aquel maestro de Simón, maestro. yo no me lo imagino así, maestro, qué alegre. No, ya, maestro, es en serio. De verdad, es en serio. Y dice, maestro, habiendo trabajado toda la noche. Si ya le tiramos todas las redes toda la noche, maestro, ¿es en serio que de verdad quieres que vayamos a seguir intentando si ya lo hicimos toda la noche? ¿Cómo vamos a lograr en un momento lo que no hicimos en toda la noche? Muchas veces, pastor,
¿Cómo vamos a lograr ganar tantas almas en esta campaña si no lo hice en todo el año? ¿Cómo lo voy a ganar aquí en esta campaña? Recuerde y nunca olvide que nuestro Dios es el Dios de los milagros, hermanos. Es el Dios que todo lo puede. Pero ese va a glorificar también en aquellos que tenemos fe. Porque si usted es la primera persona negativa, no vamos a tener los resultados que queremos. La red va a estar siempre vacía. Ahora oigan lo que pasa. Nada hemos tomado, nada hemos pescado, quiso decir. Ahora vea esto qué hermoso. Más en tu palabra. Aleluya. Pastor, ¿puede decir usted eso? Señor, este año yo voy a tirar la red en tu palabra. No es en mi palabra ni en la suya, porque eso no sirve. Es en la palabra de Dios. Es creyéndole a Dios que vamos a tener los resultados que buscamos. Es en la palabra de Dios, hermano. Es creyéndole a Dios que vamos a romper cadenas. Es creyéndole a Dios que vamos a arrebatar las almas del infierno. Es por la palabra de Dios. Aquí nosotros solamente estamos haciendo lo que nos corresponde, hasta donde podemos. Yo he aprendido con el tiempo, hermanos, a que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y un poco más. Haga usted su trabajo, esfuércese por hacerlo de la mejor manera posible, y cuando ya usted sienta que no puede, entonces vayamos a aquel que todo lo puede hacer posible. Pero creyendo, así como digo, más en tu palabra. Yo no lo creo porque yo ya trabajé, yo ya hice esto, hice lo otro, lo hice de mil maneras, saqué todas las hormonas, las gasté toditas pensando en logística, en organización, planificación, en todo lo que pude haber tirado, en todo lo que yo puedo saber y lo que conozco, ya hice todo. Eso está diciendo Pedro, ya hice de todo, pero no, nada, no pasó nada. Mas en tu palabra, gloria a Dios, echaré la red. Y habiéndolo hecho, no se quedó solo con, sí, yo lo voy a hacer. Porque muchas veces, si yo le pregunto ahorita, hermano, vamos a ir a evangelizar, usted me dice, sí, hermano. Usted dice sí ahora, pero lo hace después. Y lo hace con ese fervor, lo hace con esa pasión, lo hace con esa entrega. Pero aquí no se quedó solo, sí lo voy a hacer. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía, e hicieron seña a los compañeros que estaban al otro lado, en el otro barco. Gloria sea el nombre del Señor. En el distrito 1 logramos tirar la red en el nombre del Señor y recogimos una muy buena cosecha. Entonces llamemos al distrito 2 para que nos ayude, porque nuestra red se rompe y necesitamos ayuda. Y el 2 llama al 3 y el 3 al 4 y comienza a llamarse el uno al otro para que todos empecemos a aprovechar la pesca milagrosa que ha sido posible por la mano y la palabra del Señor. Aleluya. Pero uno de los grandes y peores errores que podemos cometer es desanimarnos, permitir al espíritu de desánimo y de duda entrar en nuestra vida. Y como le digo, hermano, alguien puede pensar, sí, hermano, lo está haciendo tan fácil. No, no he dicho que es fácil. No me puede decir, hermano, es que donde yo estoy ahí no hay nada, hermano, literalmente no hay nada. Usted ve a los 4 lados y solo veo monte. Pero si Dios lo mandó ahí, ¿acaso no dice la palabra que donde quiera que ponga usted sus pies, ahí Dios lo va a hacer prosperar? Amén. Vemos al Señor Jesús de nuevo. Tenemos ahora como 3,082, ¿verdad? Pero luego vemos más adelante otro mensaje como 5,000. ¿Ahora cuánto tenemos? Y cuando empezó la persecución contra la iglesia, dice que iban uno por un lado, otro por otro lado. ¿Y qué iban haciendo? ¿Se callaban la boca? No, predicaban. ¿Y qué sucedía? Había convicción en los corazones donde iban pasando y la iglesia seguía. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ese primer amor que nos lleva a sentir esa pasión por mi salvación y por la salvación del prójimo, porque el que ama al prójimo ama a Dios. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos. Bien. Voy a hablar de un hombre llamado John Harper.
John Harper nació en Escocia en el año 1872. Se convirtió a Cristo a los 14 años. O sea que para servir al Señor no hay límites de edades. A los 14 años se convirtió a Cristo. Inmediatamente de su conversión comenzó a sentir una ardiente necesidad de compartir. De gracia recibiste, da de gracia también el Evangelio de Cristo. A los 17 años comenzó a predicar en las esquinas, en las calles y donde tuviera la oportunidad de hacerlo. Así lo hizo durante 5 o 6 años. Él trabajaba durante el día en un molino para poder sostenerse económicamente y por las tardes, noches se iba a predicar. Un pastor bautista que lo vio, lo conoció, se interesó en él, lo invitó a trabajar con él en la predicación del Evangelio. En el año 1896, ya cuando tenía 24 años, John Harper comenzó a pastorear una iglesia de 25 miembros en la ciudad de Londres. 13 años después, esta iglesia que tenía 25 miembros llegó a tener un poco más de 500. Harper se casó y le tuvieron una hija, pero la esposa de Harper murió estando la niña muy pequeña todavía. Aún con todo eso, Harper nunca perdió el celo por anunciar las buenas nuevas de salvación. Harper fue muy conocido por un fuego y dedicación de ganar almas. El pastor de una iglesia en Chicago lo invitó a predicar en 2 oportunidades y en el segundo viaje que iba para esa iglesia en Chicago a predicar sucedió algo inesperado. La hija de John Harper, Nana Harper, recuerda que cuando ella tenía 6 años, ella iba con su papá hacia esos lugares y cuando el barco en que viajaban chocó contra una roca de hielo llamada iceberg. Algunos van a captar de qué estamos hablando y me lo dicen ahí, ¿verdad? Vamos a ver. La niña recuerda que a los 6 años iba en un barco con su papá a predicar esa segunda vez a esa iglesia y el barco donde iban chocó contra una masa de hielo a la medianoche y el barco fue tan afectado que empezó a hundirse. ¿A alguien le suena este barco? ¿Ah? Exactamente, el Titanic. Ahí iba John Harper con su pequeña niña de 6 años. Cuando el barco chocó y se desbarató, Harper buscó la forma de agarrar a su niña y ponerla en uno de las canoas que andaban ahí, salvavidas. Y se la confió a un primo de ella, un primo que tenía como 14 años, para que él la cuidara mientras él se agarraba de un trozo del barco. Voy a resumírselo acá. Pero en eso las olas iban y venían, el barco se hundía y hay un muchacho, que aquí tengo los datos de él, pero se lo voy a decir así para ir más rápido. Había un muchacho ahí que también flotaba sobre las aguas frías, viendo cómo se hundía el Titanic. A John Harper lo agarró una ola del mar y lo empujó y lo llegó a pegar cerquita donde estaba este muchacho flotando. Y lo primero que Harper le dijo cuando vio, le dijo, ¿tú eres salvo? Y el muchacho le dijo, no. Y vino una ola y se llevó a Harper de nuevo. Y el muchacho se quedó pensando en aquello, que si él era salvo. Y empezó a meditar en lo que estaba pasando. Luego otra ola lo empuja y lo lleva de nuevo cerca del muchacho y le pregunta de nuevo, ¿tú eres salvo? Y el muchacho le dijo, no. Y Harper solo le logró decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en esta misma hora. Y Harper se hundió y no salió más. Pero aquel muchacho en ese momento entró una poderosa convicción de arrepentimiento en su corazón. Él se convirtió a Jesucristo y en una iglesia él dio después ese testimonio y dijo, yo soy la última alma que ganó John Harper antes de dar su último suspiro de vida. Hermanos, este hombre no era de la iglesia, pero es una historia interesante. ¿Acaso nosotros no debemos de tener esa actitud, ese pensamiento, esa pasión, ese amor de llegar inclusive a tener el último suspiro de vida dispuestos a predicar a Jesucristo? ¿Lo tiene usted? Ahora vamos a ir al material que les compartí, que es el material de estudio, pero necesito ayudantes. Vamos a ver, voy a llamar ayudante aquí rapidito.
Venga, hermano Edgar, por favor. Vamos a ver, hermano Aníbal, ¿está por ahí? Gracias, hermano. Démosle un aplauso a nuestros evangelistas. Gracias, hermano. Estamos en sus lugares. El evangelista principal se nos escondió, Josuecito se nos fue, se me escapó. Bien, hermanos, yo sé que esto lo tomamos así, de esta manera, y pues también quise que fuera así para que no estuviéramos tan cansados ahí, como tan aburridones y eso. Pero presentar el evangelio, usted tiene que, ahí está el material que les compartí, 6 estilos distintos. Yo no sé en qué estilo identificó usted al hermano Rito cuando vino acá con el hermano Carlitos. El hombre es directo, el hombre dijo a lo que venimos, ¿verdad? Aquí vamos al grano, a lo que venimos, ¿verdad? El hombre fue directo, ¿verdad? Ah, bueno, hermano Carlitos dice con seguridad. El asunto es, hermanos, que sin importar el estilo que tengamos, tenemos que aprender a desarrollarlo de una manera que la persona podamos llamarle la atención, que quiera brindarnos de su valioso tiempo. Y principalmente, no vamos a conseguir fácilmente que alguien se arrepienta solo porque yo le diga que Cristo sana y salva. Que si no se arrepiente se verá al infierno. Y mucho menos con palabras toscas y groseras. ¿Cómo se sentiría usted la primera vez que le hablan del amor de Cristo y le predican de esa manera? Yo creo que aquí no hubieran dicho, por poco me persuade a ser cristiano. Porque hay momentos en que la persona siente la convicción, pero su decisión es otra. ¿Se acuerdan? Este hecho histórico, bíblico, cuando aquel hombre en autoridad dijo, ¿a quién fue que se lo dijo? A ver si se acuerdan. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ah? ¿Y quién fue el que le predicó? ¿Y quién era Pablo? Era un hombre poderoso en la palabra, en espiritualidad, en todo. Tenía una unción poderosa. Bien, entonces, hermanos, el gran apóstol Pablo, con toda la unción, poder y autoridad que tenía, no logró convencer al rey Agripa para que fuera cristiano. Aunque la convicción llegó, eso es lo importante cuando nosotros tenemos la costumbre de decir, no se arrepintió, pero la semilla quedó sembrada. La semilla queda sembrada no solo porque la persona le prestó unos 2 minutos de su tiempo. Le pudo haber dado tiempo, no, pero no atención. ¿Está entendiendo eso, hermano? La persona le puede dar tiempo, pero no atención. Porque la persona puede estar ahí simulando que lo escucha, pero solo está simulando, está en otra cosa su mente. Por eso no llega la convicción que realmente necesita llegar a la vida de esa persona. Pero vaya, por ejemplo, Carlito, ven acá por favor. No voy a dramatizarlo extensamente porque necesito otras cosas. Voy a terminar este tiempo de enseñanza con lo que voy a hacer con hermano Carlos. Y que es la parte que yo quiero que entendamos que es la parte vital e importante. Primero, la unción, el poder y la autoridad que eso se recibe con intimidad con Dios. Ayuno, oración, amor por las almas. Es lo primero. Y lo segundo es saber cómo llegar al corazón de la persona. Y al corazón de la persona vamos a llegar a través de la ley. Usted puede decir, ¿cómo a través de la ley si estamos en la gracia? Sí, pero por la ley es dado a conocer el pecado, ¿sí o no? Pero para llegar a ese punto, repito, primero tenemos que tener unción, poder y autoridad y saber aplicar estos mandamientos que son los que nos revelan nuestra condición de pecado y saber qué lugar es el que nos corresponde si morimos hoy o Cristo viene hoy, el cielo o el infierno, y cuáles son las opciones que tenemos y quién es la única persona responsable de tomar la decisión correcta. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de tomar la decisión hacia dónde va? ¿Usted o yo? Mi persona.
es su persona. Es mi decisión. Es hasta ahí donde queremos llevar a la persona. ¿A dónde quieres ir? Al cielo. Quiero viajar al cielo. ¿Quieres salvarte? Sí, quiero salvarme. La palabra del Señor dice que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Hay un versículo muy hermoso que quizá lo hayas escuchado que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel involucra su vida también, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra que esta vida está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quieres abrir tu corazón, invitar a Cristo a entrar a tu vida, renunciar a todo aquello que estorbe en tu vida para no volverlo a hacer nunca más y vivir una vida conforme agrade a Dios? Sí, quiero hacer ese paso. Y es un momento hermoso, tanto para uno como para la persona, porque te están dando el escape, te están dando el camino para escapar y para salir de condenación y obtener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ese es el objetivo principal. No llegamos a hacer nada más que llevar la palabra de Dios a que produzca convicción en el corazón de la persona a través de que la persona reconozca su pecado y confiese que es pecador y que confiese que necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gracias, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, para terminar, tenemos un lema general que lo dio nuestro hermano coordinador general de evangelismo, Jerry Campbell, que es fuego de avivamiento. Y a nivel nacional vamos a manejar este tema a nivel nacional: tira la red con fe y habrá una pesca milagrosa. ¿Recuerdan los versículos que estuvimos leyendo en San Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11? Tiremos este año la red con fe y habrá una pesca milagrosa. ¿Lo puede creer usted, hermano? Pero de verdad, créalo, de verdad, y no solo lo crea, practíquelo. Estos hombres de Dios, este hombre Pedro, Simón, como dice ahí la escritura, él no solamente, a pesar de que le dijo al Señor, estamos cansados, lo hemos intentado, ha sido difícil, pero no se quedó en esto, sino que dijo: Señor, en mí, si por mí fuera me voy a mi casa, si por mí fuera yo ya no sigo más, pero en tu palabra voy a tirar la red. Hizo lo que este hombre dijo con su propia palabra y obtuvo el milagro que necesitaba ver de parte del Señor. Usted, hermano pastor, el líder, miembro de la iglesia del Señor, vamos a tirar la red con fe en este año, con la fe en la palabra del Señor, que habrá una pesca milagrosa, pero tiene que creerlo, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Pastor que está en un campo, una iglesia chiquita, la semilla del bambú, cuando la siembra, dura 7 años en salir a la superficie. Si usted lleva 1, 2, 3 años y está trabajando ahí en el campo y no ve resultados, usted siga ahí. La semilla de bambú es un buen ejemplo, la de bambú japonés es un buen ejemplo de crecimiento, porque usted la siembra y hasta la riega, la cuida, y 7 años después sale de la superficie, pero cuando sale de la superficie en tan solo unos cuantos meses crece más de 30 metros hacia arriba. Usted sígale creyendo a Dios y usted va a ver cómo crece.